de las representaciones de los partidos políticos. Honorable Consejo, en este punto sostenemos que la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán incurrió en negligencia y descuido en el desempeño de sus funciones, toda vez que nada más y nada menos, tan solo a 6 días de realizarse la jornada electoral, cambió unilateralmente los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales de la jornada respectiva. Este mecanismo de distribución había sido ya aprobado previamente por el Instituto Electoral local y fue cambiado de manera irregular. Se contrató diversos vehículos y choferes que fungieron el día de la jornada sin la debida acreditación y por ende sin ninguna autorización legal para manipular y mover los paquetes electorales al término de la jornada electoral concurrente 2020-2021, rompiendo de esta manera la cadena de custodia de los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales y así violando de manera grave el principio de certeza, con lo que afectó la credibilidad con la que debió conducirse la funcionaria denunciada. Y por tanto, esto irradió a la actuación de la autoridad administrativa electoral. Pues resulta que con el quebrantamiento de este principio de certeza se ponen en entredicho los resultados de la elección respectiva. Esto es, sin tener facultades para hacerlo, llevó a cabo una sustitución de los vehículos autorizados por otros disfuncionales unos días antes de la jornada electoral del 6 de junio de 2021, denotando una violación de la normativa aplicable, especialmente al Reglamento de Elecciones y al Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito por el Instituto Nacional Electoral con el referido OPLE. Máxime que el procedimiento de viabilidad, aprobación e implementación de los mecanismos de recolección ya había sido agotado, pues los consejos distritales tenían hasta la última sesión del consejo para hacer los cambios a los mecanismos de recolección, por lo que al no haber planteado ninguna modificación en el consejo local del INE, la consejería denunciada violó de manera grave la normatividad vigente. Aunado a estas graves conductas, la persona hoy denunciada generó una ruptura a la cadena de custodia al contratar taxis y choferes al momento de la operación de los mecanismos de la jornada electoral que no fueron acreditados con antelación, lo que derivó en que personal no autorizado manipulara los paquetes electorales y afectando, como lo dijimos, de esta manera la certeza de el proceso y los resultados electorales. Con todo esto nos preguntamos qué intereses movieron a la presidencia del OPLE para cambiar los vehículos y los choferes sin autorización legal para hacerlo. ¿Con quién tenía acuerdo o a quién benefició la ruptura de la cadena de custodia? Pues todo parece indicar que benefició al partido Acción Nacional, quien por cierto es el partido que gobierna en donde precisamente existe relación familiar de la persona denunciada con personajes de primer nivel de la administración pública estatal. Ahora bien, es preciso señalar que ante este consejo que la persona denunciada, además de vulnerar los principios rectores de la función electoral, como la imparcialidad, la certeza jurídica y la legalidad, se condujo sin ética profesional o se ha conducido sin ética profesional, toda vez que sin importarle que sea visible su vínculo con el Partido Acción Nacional, que hoy gobierna Yucatán, en el expediente nombró como representante, en el expediente que se actúa, se nombró como representantes a los abogados Everardo Rojas Soriano, ex representante del PAN ante el entonces Instituto Federal Electoral, así como a Mariana de la Chica Huerta y a Damián Lemus Navarrete, comisionada presidenta y secretario ejecutivo respectivamente de la Comisión Organizadora Electoral del Consejo Nacional del PAN. Lo anterior confirma el vínculo de intereses de la presidencia del OPLE de Yucatán con el Partido Acción Nacional, ya que este partido está usando todo su aparato electoral nacional
para ayudar a salir del embrollo en el que se metió esta persona denunciada por el desempeño deficiente de sus funciones, siendo determinante que no queda ninguna duda sobre la relación de intereses que posee la persona titular del OPLE de Yucatán con el Partido Acción Nacional, dejando así en tela de juicio su actuación en el proceso electoral del referido estado. De igual forma se hace de conocimiento de esta autoridad electoral nacional que una de sus personas apoderadas en el presente asunto y su secretaria personal es la licenciada Jenny Alejandra Romero Marrufo, quien es candidata para ocupar el cargo que actualmente ostenta la persona denunciada, así como candidata a magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, dejando entrevisto una total intención de la persona denunciada por perpetuar sus intereses en el ámbito administrativo y jurisdiccional local electoral. En Morena no permitiremos que los vicios de los regímenes anteriores, como el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, permeen el ejercicio del servicio público electoral, como lo es en el presente caso, sino que levantaremos la voz cada vez que se pretenda llevar a cabo este tipo de situaciones de perversión política y de colusión entre los partidos políticos y las autoridades electorales. Por tanto, corresponde a este Consejo General modificar el proyecto de resolución y emitir la sanción que corresponde a derecho, porque es lo que corresponde ante los graves actos cometidos por la presidencia del OPLE de Yucatán. Como resultado, esta persona denunciada no puede permanecer en la impunidad al haber violado los principios de certeza en el desarrollo del proceso electoral de Yucatán. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Gracias, presidente. Quiero manifestar que acompaño plenamente el sentido de este proyecto que se nos ha presentado y en ese sentido, pues rechazar respetuosamente, como a todas las representaciones, las aseveraciones que se han formulado sobre pues intencionalidades que no son así y hechos que tampoco fueron así. En el caso concreto de Yucatán, la realidad, lo que está en el expediente es que con una decisión administrativa acertada en el ámbito de sus atribuciones, la presidenta del OPLE de allá tomó la decisión de, en vez de rentar un tipo de vehículos que son camionetas cerradas, que estaban pidiendo mucho dinero por hacer ese servicio de trasladar los paquetes, pues se decidió rentar autobuses, que para los efectos prácticos también son cerrados, también cumplen la función de poder trasladar los paquetes con las garantías. Pidió la opinión incluso de la Junta Local del INE al respecto. Se le sugirió simplemente que tuvieran las precauciones debidas sobre el ancho de las calles a los consejos donde iban a llegar los paquetes, para que los autobuses no tuvieran ahí las dificultades de maniobras. Pero me parece que lejos de criticar esa decisión o cuestionarla en términos jurídicos, yo creo que incluso revela pues el acierto y la preocupación y sensibilidad de esta funcionaria electoral, precisamente por cuidar y maximizar los recursos económicos, que es algo que la representación que me ha antecedido es precisamente lo que pregona, que se cuiden los recursos públicos en la materia electoral, sea eficiente, la llamada austeridad, como se quiera entender. Entonces, hay muchos detalles que nos hacen concluir que se trata de una situación totalmente distinta a la que se ha manifestado en la intervención anterior. Está demostrado que no se afectó la cadena de custodia, está demostrado que no se comprometió ninguno de los principios, está demostrado en el expediente que se actuó en el margen de las atribuciones, está demostrado que no hubo ninguna posible afectación
a la certeza de los procedimientos en materia de recolección de paquetes. Entonces, por esa razón me parece oportuno aclarar y por eso también evidenciar las razones por las que es de acompañarse este proyecto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejero Ruiz. Tiene la palabra la consejera Favela. Gracias, presidente. Yo también anuncio que estoy a favor del sentido del proyecto, que propone declarar infundado el procedimiento iniciado en contra de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Yucatán. Efectivamente, el partido Morena presentó la denuncia en contra de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, denunciando que dicha persona modificó los mecanismos de recolección para el proceso electoral 2020 a 2021, relacionada con el cambio de los medios de transporte empleados. Autobuses, se utilizaron finalmente autobuses en lugar de camionetas van, y esto aconteció 6 días antes de la jornada electoral, lo que a juicio de Morena vulneró de manera grave el principio de certeza. En el proyecto se propone declarar infundado el procedimiento toda vez que la sustitución del tipo de vehículo se considera que no constituye propiamente una modificación a los mecanismos de recolección, sino a un elemento material y operativo para la implementación de los mecanismos. Esto quiere decir, hubo un vehículo que se utilizó para ir a recolectar los paquetes electorales, sí, en vez de ser camionetas van, fueron autobuses, y finalmente se logró el objetivo. Adicionalmente, dicha sustitución se realizó en coordinación con el consejero presidente del Consejo Local del INE en el estado de Yucatán, lo cual se tradujo además en una acción financiera eficaz, eficiente y oportuna, que generó un ahorro aproximado de 1.200.000 pesos y permitió que se cumpliera el objeto y fin de los mecanismos de recolección sin que se advierta una afectación a los principios rectores ni al proceso electoral local 2020 y 2021. Y también no queda acreditada en el expediente que hubiese existido alguna afectación a la cadena de custodia de los paquetes electorales. Esto es algo muy importante y hay que resaltarlo, porque el hecho de utilizar un camión en vez de camionetas van, eso no afectó la cadena de custodia. Y no lo digo yo, sino que lo dice el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán al resolver el recurso de inconformidad 33 de 2021 y acumulados, y cuando señaló, cuando se hace valer este tipo de argumento, que no existían elementos que condujeran a considerar que el traslado y entrega de los paquetes electorales se haya realizado en circunstancias ilegales. Y también el tribunal local llegó a la conclusión de que no sufrieron alteración alguna los paquetes electorales. Esta resolución del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán fue confirmada por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y finalmente esa determinación quedó firme. Y eso es lo que nosotros tenemos en el expediente, los elementos que estamos nosotros valorando, y de ahí la conclusión de llegar a proponer que se declare infundado este procedimiento. Sería cuanto, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Infolliteros.com. Permítame intervenir porque la verdad lamento mucho los tonos y los intentos de descalificación que hemos escuchado esta mañana respecto a una funcionaria nombrada por este consejo, que por cierto hoy termina exitosamente su gestión. Y ya en verdad, lo digo con mucha franqueza, llama mucho la atención que se pretenda aquí desvirtuar conceptos que son básicos y que deberíamos conocer todos. Por ejemplo, el concepto de cadena de custodia, o que se hable de que se ha roto la cadena de custodia en el caso específico. Romperse la cadena de custodia es cuando los funcionarios electorales dejan de tener bajo su resguardo y supervisión algún paquete electoral. Y eso no ocurrió en este caso, y hay que decirlo con todas las letras. Quien diga lo contrario simple y sencillamente está tratando de falsear las cosas. Nunca se dejaron por la contratación de los autobuses, que es el objeto de la denuncia, nunca se alteró la cadena de custodia. No es cierto. Tanto que, como lo dijo la consejera Favela, esos hechos fueron impugnados y fueron resueltos por los tribunales, tanto en el plano local y en el plano federal. Y el hecho que hoy sabemos es que solamente se anuló un municipio en la elección de Yucatán, el de Guayma. En efecto, ese distrito se anuló, entre otras cosas, porque 3 paquetes se sustrajeron de la cadena de custodia,
porque fueron robados, es decir, no por los hechos que denunció su partido, señor representante. Es decir, son cosas completamente distintas. Y creo que si tenemos un mínimo de apego a la veracidad, y no solamente pretendemos, digamos, construir descalificaciones ad hominem sin ningún tipo de fundamento, pues la mejor prueba de que la certeza no se alteró en las elecciones de Yucatán es justamente que los partidos que impugnaron eso ejercieron su vía procesal y las instancias competentes dijeron que no era cierto. Digo, entiendo que cada quien pueda construir discursos con intencionalidades políticas, pero centrémonos en los discursos, en acusaciones sobre los hechos jurídicos. Y no hay ningún fundamento jurídico para decir que se vulneró la certeza. Quien diga lo contrario, perdón que lo diga con todo respeto, pero no está siendo leal con la verdad. Quien diga que se rompió la cadena de custodia, está falseando las cosas. No se rompió nunca la cadena de custodia. Y perdón, la verdad hay que celebrar que se haya tomado esta decisión. Me hubiera gustado escuchar al señor representante Morena decir que gracias a esta decisión se ahorraron al Instituto Electoral de Yucatán 1.200.000 pesos, porque los mecanismos de recolección, los mecanismos de transportación, que no son lo mismo que los mecanismos de recolección, como todos aquí sabemos. Una cosa son los mecanismos de recolección, que tienen rutas, que tienen procedimientos, que son aprobados por los órganos colegiados, y otra cosa son los instrumentos. Sí, que se diga que se va a recoger en una van, o que se recoja luego al final del día en un autobús, no altera los mecanismos de recolección. En todo caso, lo que se alteró y lo que se cambió es el vehículo en el cual se realizaron los mecanismos de recolección. Y esto fue una buena noticia. Deberíamos celebrarlo. Se ahorraron 1.200.000 pesos gracias a esta decisión. Digo, seamos congruentes con el discurso también en términos del manejo de los recursos públicos. Pero además es falso, como se ha sostenido aquí, que esta fue una decisión unilateral, y se repitió varias veces esta expresión, de la presidenta del OPLE. Esto fue producto, y hay que leer el expediente, ¿no?, de una decisión colegiada. Colegiadamente se adjudicó directamente el arrendamiento de los vehículos. Se consultó a nuestro delegado. Por cierto, se impugnó también a nuestro delegado. Y ya está firme la resolución. Nuestro delegado en Yucatán, por estos hechos, no cometió ningún ilícito. Me van a decir, es que no se impugnó la resolución correspondiente. Bueno, si no se impugnó, el caso ya es firme. Ese ya no es un problema del INE si no se impugnaron las resoluciones de responsabilidades en contra de nuestro delegado. Jurídicamente no hay caso. Y aquí estamos siendo congruentes con lo que se ha venido diciendo. Y la verdad es hasta de mal gusto que pretende el último día de una gestión exitosa de una funcionaria tratar de descalificársele. Y yo sí quiero reivindicar aquí el buen desempeño que a lo largo de 7 años ha tenido la maestra María de Lourdes Rosas Moya como consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Y qué bueno que se vaya por la puerta grande. A pesar de los intentos de descalificación que no tienen ningún tipo de sustrato ni de sustento concreto, pues están siendo desvirtuados por una investigación exhaustiva en esta sala de consejo. Lo digo con mucho respeto, pero la verdad, certeza nunca se vulneró. No lo digo yo, lo dicen los tribunales. Cadena de custodia, si sabemos lo que es la cadena de custodia, nunca se alteró. Y menos por los hechos denunciados. Infolliteros.com. ¿Qué intereses hay detrás? Pues ahorrarle dinero al Instituto Electoral de Yucatán. No es mala cosa, ¿no? Digo yo. Y en tercer lugar, en último, pues perdón, una cosa es que se hayan pretender aquí a partir de suposiciones, porque una cosa es indicios e inferencias, otra cosa son meras suposiciones y especulaciones. Que haber nombrado a alguien como representante legal para desahogar trámites en automático implica un indicio de culpabilidad. Por cierto, nada más para datos, sí se nombró. No sé por qué, pero no se realizó ninguna actuación por parte de sus representantes. Dicho lo cual, pues me parece que el proyecto de resolución que hoy se nos presenta es absolutamente contundente, apegado a derecho y reivindica el buen nombre de una funcionaria que venturosamente este Consejo General hace 7 años decidió designar como consejera presidenta, que ha cumplido puntualmente su trabajo.
Y aprovecho aquí, dado que hoy es el último día de esa función, para desearle el mayor de los éxitos a una funcionaria ejemplar que se desempeñó ejemplarmente cuando fue funcionaria del Instituto Nacional Electoral, entonces IFE, y ahora como presidente del Instituto Electoral de Yucatán. ¿Alguna otra intervención? En segunda ronda tiene la palabra. Infolleteros.com. En primera ronda pedí la palabra. No lo vi, perdóneme, y tiene toda la razón. Consejero Espadas, está usted en el... Perdóneme, El ¿sabe qué? yucateco Perdón, en el Martín hay Espadas. tres intervenciones. Sí, pero hay tres intervenciones. Le voy a dar la palabra primero a la consejera Dania Ramírez.